Muy buen día nuevamente, mis estimados estudiantes. Hasta el momento nosotros estábamos analizando cuáles son las consecuencias ante el incumplimiento de una obligación y hemos podido revisar que ante el incumplimiento del deudor, el acreedor puede exigir la ejecución forzada de la misma. Esta es una de las principales consecuencias que se generan. Sin embargo, la responsabilidad también es un efecto jurídico y una situación jurídica ante la cual se va a encontrar el deudor, como nosotros hemos visto. Hemos visto en la estructura misma de la obligación cómo el deudor tiene una facultad de recibir la prestación y una facultad de exigir. Por otro lado, el deudor tendrá un débito, perdón, sí, un débito, como habíamos manifestado, en un primer momento y posteriormente, pese a que nazca el mismo momento de la obligación, este, este, esta responsabilidad aparece ante el incumplimiento, ¿no? Y el incumplimiento, como habíamos manifestado, puede ser total o parcial, puede ser el solo hecho de cumplir una obligación de manera incompleta ya implica su incumplimiento, tal cual nosotros ya habíamos manifestado, ¿no? Y ante el incumplimiento de la obligación surge la responsabilidad. Así nuestro artículo 339, tal cual nosotros habíamos visto, nos manifiesta que el deudor que no cumple exactamente la prestación debida está obligado al resarcimiento del daño, si no prueba que el incumplimiento o el retraso en el cumplimiento es atribuible a la imposibilidad de ejecutar la prestación por una causa que no le sea imputable. Entonces, ante el incumplimiento, el deudor tendrá ese deber, esa obligación de pagar los daños y perjuicios que pueden ser estudiados de diferentes maneras. Hemos visto que la indemnización de los perjuicios puede ser compensatoria y puede ser moratoria. Será compensatoria cuando el acreedor tiene derecho a exigir que se le pague un equivalente al valor de la obligación. Esta la encontramos prevista en el artículo 344 de nuestro Código Civil. Hemos visto también que la indemnización puede ser moratoria y es el derecho que tiene el acreedor a solicitar el pago del dinero equivalente al cumplimiento oportuno de la obligación, ¿no? Si es que hubiese cumplido de manera exacta la obligación, se hubiesen generado ciertos réditos, se hubiesen evitado ciertos perjuicios de carácter patrimonial, lo cual, claro está, hubiese sido valuable en dinero. Entonces a eso van los daños y perjuicios o la indemnización de daños moratorios. Es decir, lo que se busca es compensar ese, compensar en dinero aquellos, aquel rédito que hubiese percibido el acreedor en caso que se le hubiese cumplido la prestación en el momento oportuno, en el momento que la misma obligación no establecía, ¿no? Y hemos manifestado que para que el deudor sea responsable, no basta con el incumplimiento. El incumplimiento simplemente es la antesala y eso ya lo veíamos en nuestra anterior clase y en el anterior tema concretamente. El incumplimiento, que obviamente se puede formalizar mediante la constitución en mora, va a, va a ser el primero de los requisitos para que el deudor sea responsable. El segundo de estos será la imputabilidad del incumplimiento. La imputabilidad del incumplimiento se va a establecer en mérito al dolo o a la culpa, ¿no? Al dolo o a la culpa que habíamos podido analizar. Nosotros ya hemos visto que el dolo no se refiere a la intención de hacer daño, como sería el dolo en los hechos ilícitos, sino que estaríamos ante la intención de no cumplir la prestación. Es decir, que estamos ante un deudor que pese a tener las posibilidades de cumplir la prestación, sencillamente no lo hace. La culpa se referirá a aquella imprudencia, aquella negligencia, aquel incumplimiento de la diligencia de un buen padre de familia, es decir, de un hombre razonable, de un hombre prudente, de un hombre que pone a los negocios ajenos el mismo cuidado que pone a sus negocios propios, ¿no?
Entonces, a tomar esto en consideración. El tercero de los elementos es el daño. Y el daño ya lo vamos a revisar un poco más el día de hoy para finalmente referirnos a la relación de causalidad. Nosotros estamos viendo la responsabilidad que emerge ante el incumplimiento de obligaciones. Sin embargo, nosotros vamos a analizar en el siguiente tema, posteriormente a ver esto de que se refiere a la imposibilidad del cumplimiento de las obligaciones, la teoría de la responsabilidad, ¿no? Vamos a hablar de una responsabilidad que no necesariamente está regulada de manera clara y que simplemente responde a un principio que es el principio del neminem laedere. Entonces hemos visto que el incumplimiento puede ser absoluto o relativo, puede ser total o parcial, va a ser absoluto en caso de prestar el deudor una conducta totalmente contraria a la que debería, y va a ser relativo cuando no se cumple de manera exacta la obligación en cuestiones de cantidad, de modo, de tiempo, ¿no? Y esta es la antesala. Y el incumplimiento, como ustedes han visto, se va a determinar mediante la constitución en mora del deudor, ¿no? Y se lo constituye en mora mediante una interpelación o intimación, exceptuando los casos de la mora automática que nosotros ya hemos podido ver. Además de este incumplimiento al que nosotros hemos hecho referencia en nuestra anterior clase, nosotros hemos podido ver que el segundo elemento o segundo requisito, podríamos decir, para que el deudor pueda responder al menos por el incumplimiento, es decir, ser responsable del mismo, se requiere de la imputabilidad del incumplimiento del deudor en razón de su culpa o dolo. Esta es la capacidad que tendrá de responder el sujeto que ha incumplido la obligación. Tenemos una imputabilidad, según Llambias, que sería de primer grado y que se referiría simplemente a se referiría simplemente a, a que el deudor tenga discernimiento e intención, además de libertad, es decir, basta que tenga esa capacidad negocial a la que ustedes se han referido cuando estudiaban ya la capacidad de las personas. Pero además de esta imputabilidad en primer grado, se requiere una imputabilidad en segundo grado, como lo denomina este eminente autor. Es decir, tiene que existir un reproche, ¿no? Es decir, la conducta del deudor tiene que ser pasible de reproche por no haber cumplido deliberadamente lo que hemos visto que es el dolo, o por no haber cumplido la diligencia debida o haber omitido las diligencias necesarias para hacerlo. Nosotros ya hemos podido revisar el momento de analizar nuestra temática y de revisar también el tema del pago, que en las obligaciones el deudor tiene que cumplir aquella diligencia de un bonus pater familias. Hemos revisado entonces a qué se refiere el dolo, ya nos encontrábamos revisando el tema de la culpa, hagamos una pequeña retroalimentación sobre el dolo. Nosotros habíamos dicho que el dolo, al menos en materia civil, puede ser entendido de diferentes maneras, ¿no? Es decir, no estamos ante las mismas concepciones que se manejan en el derecho penal, ¿no? Ustedes han visto en el derecho penal que habría un dolo eventual y habría también un dolo directo, ¿no? Ustedes ya manejan muy bien aquellas categorías, pero en materia civil estamos ante diferentes conceptos del dolo, que sí tienen ciertas sutilezas al momento de diferenciarlas del dolo en materia penal. El dolo en materia de hecho ilícito, claro, es muy parecido, pero el dolo en materia de contratos, a ver, primero vamos a hablar del dolo en materia de contratos, ¿no? En materia contractual, el dolo va a ser un vicio del consentimiento, es decir, que va a invalidar ese acuerdo al que llegan las partes, ya que el dolo va a constituir un conjunto de artificios, mecanismos y reticencias, maquinaciones, ¿no? Maquinaciones de las que se vale una de las partes para hacer incurrir en error a otra. Puede suceder que un vendedor utilice ciertas maquinaciones, como le llaman, ciertos artificios, es decir,
tenga aquella facilidad de convencer a la otra parte de, de algo que en realidad no es un vendedor de una copa de oro, que en realidad no lo es, ¿no? Y él tiene conocimiento pleno que no es así. Es decir, simplemente está vendiendo una, una copa que, qué sé yo, de bronce bañado en oro y la está vendiendo como si fuera de oro, ¿no? Entonces, hay dolo cuando se tiene esa intención de hacer incurrir en error al otro y esto sea determinante para que el otro compre el mismo, ¿no? Para que el otro celebre el contrato. No solo esto puede suceder en compra-venta, puede suceder en permutas, en transacciones y en otro tipo de contratos que ustedes van a analizar en la siguiente materia que se refiere a contratos justamente. En contratos ustedes van a realizar un análisis de esta fuente de las obligaciones concreta que es el contrato. Vamos a ver nosotros en el hito 5, si mal no estoy, cuáles son las fuentes de las obligaciones y las fuentes de las obligaciones son varias, ¿no? El pago de lo indebido, el enriquecimiento sin causa, el hecho ilícito, la declaración unilateral de voluntad, y también está dentro de todo esto, es decir, dentro de todos los actos jurídicos que pueden generar obligaciones, está el contrato. Y reitero, dentro del contrato el dolo es aquellas maquinaciones, artificios, para hacer incurrir en error a otra persona, ¿no? A la otra parte. En los hechos ilícitos sí se va a referir a una intención de causar daño, ¿no? Nosotros ya, ustedes saben, ya han revisado en la materia de teoría de la responsabilidad que, bueno, existe el principio del neminem laedere, ¿no? El alterum non laedere también se le llama, es decir, no se debe hacer daño a otra persona, básicamente esta es la regla, un principio básico que incluso viene desde el derecho romano, ¿no? Y el dolo se va a referir a esa intención de generar el daño y puede darse en las más diversas circunstancias, en las más diversas situaciones. Es decir, uno puede ser responsable por correr entre una multitud y hacer caer a una persona, inclusive. Uno puede ser responsable por la conducción de un automóvil de manera que genere algún daño. Uno puede ser responsable por las más diversas situaciones, ¿no? Eso ya lo vamos a ir revisando en la temática concreta destinada a la teoría de la responsabilidad, que es el tema que sigue posteriormente a terminar esto de la responsabilidad, ¿no? En el incumplimiento de las obligaciones. Entonces, en el dolo, nosotros estamos ante un deudor que tiene aquella posibilidad de cumplir, pero que no lo hace. A esto se refiere el dolo en materia del incumplimiento de las obligaciones. En el incumplimiento de las obligaciones, entonces, estamos ante un deudor que tiene todas las posibilidades de cumplir, pero sencillamente si no cumples porque no quiere. No es la intención de dañar, simplemente es la intención de no cumplir. No olviden aquello. La intención de dañar ya será un dolo que se refiera al hecho ilícito como tal, ¿no? No al incumplimiento de las obligaciones. La culpa puede ser vista desde diferentes perspectivas, ¿no? Nos hemos quedado ya analizando esta temática. En un sentido amplio, la culpa puede comprender también las actitudes dolosas. Se va a referir a la reprochabilidad que pueda tener un sujeto de su conducta, ¿no? Y en el sentido estricto, va a ser la negligencia, la imprudencia, el descuido, la desidia, la falta de cierta diligencia requerida por la ley. Entonces, esto no va a tener una intención en el obrar del deudor, pero sí puede reprochársele por no cumplir con ciertos deberes exigibles. La culpa no implica entonces un deber o perdón, una intención de incumplir la obligación. Hemos revisado que hay diferentes tipos de culpa y así estábamos analizando que desde el derecho romano se ha realizado una clasificación entre culpa grave, culpa leve. La culpa grave va a ser la irrupción o la ruptura o una conducta contraria a los deberes
que debería tener una persona que incluso no sea tan razonable, ¿no? Si es que incluso una persona que no es normalmente razonable hubiese obrado de manera diferente a la que lo hizo el deudor, entonces estaríamos ante una culpa grave. Es una gruesa falta de prudencia. Es decir, ni siquiera las personas imprudentes llegarían a ese punto. Más o menos es eso, ¿no? Se compara entonces con una diligencia, con la diligencia de una persona imprudente. Depositario, el ejemplo que tenemos acá es el del depositario que deja la puerta abierta, pese a que se le entregan ciertos bienes para que él tenga aquel cuidado, ¿no? Y como nosotros hemos visto, nuestro código sí establece el término este de la culpa grave, ¿no? Y determina que las partes de manera anticipada, las partes no pueden de manera anticipada eximirse de la responsabilidad por culpa grave. La culpa leve puede ser analizada de manera abstracta o de manera concreta. La culpa leve se va a medir con la diligencia del buen padre de familia, ¿no? A eso se va a referir. Quien contraríe la diligencia de un bonus pater familia, de un hombre razonable, de un hombre prudente, entonces incurrirá en este tipo de culpa. El análisis in abstracto va a ser la comparación que se realice con el bonus pater familia, ¿no? Es decir, no va a observar el deudor que incurra en culpa leve, no va a observar los cuidados del buen padre de familia, es decir, de un hombre prudente que cuida los intereses ajenos como si fueran suyos. Por otro lado, tenemos un sistema inconcreto, se puede analizar también en concreto la culpa leve. No poner los cuidados que cada cual pone a sus propios asuntos, a eso se va a referir. Sin embargo, nosotros ya hemos visto que en las exigencias que refieren al pago, estamos ante una figura que exige un análisis in abstracto al juez, ¿no? La culpa leve, entonces, puede analizarse desde estas dos perspectivas. Los glosadores, como habíamos manifestado, posteriormente nos refieren que existiría además una culpa levísima, que sería o que implicaría el contrariar los cuidados de un muy buen padre de familia, es decir, contrariar la conducta de una persona que sea muy, muy prudente. Sin embargo, pese a que esta culpa levísima sí ha sido reconocido en su tiempo por el Código Civil chileno, por ejemplo, no ha sido considerada en muchas legislaciones, entre ellas la nuestra. Nosotros no encontramos la culpa levísima regulada de manera clara, no la encontramos en realidad regulada en nuestro Código Civil. Entonces, nuestro Código Civil simplemente va a basarse en esta división de la culpa en culpa grave y culpa leve. A ver, vayamos revisando algunas reglas, ¿no? Los sistemas de culpa, esto también ya nosotros lo hemos ido analizando, pueden ser de dos tipos, es decir, unos que realizan un análisis in abstracto y unos que realizan un análisis in concreto. Nosotros ya hemos visto que nuestro sistema, nuestra legislación, se refiere a un sistema in abstracto. ¿Por qué? Porque se basa en la abstracción del bonus pater familias. El bonus pater familias no es un tipo real, no es un tipo concreto, es un tipo abstracto, ¿no? Es alguien con quien vamos a comparar la conducta del deudor, pero que ni existe, es una abstracción realizada o entendida mediante la razón. Pero también hay sistemas in concreto que dejan a la prudencia de los jueces juzgar de acuerdo a la naturaleza de la obligación y a las particularidades del caso. Este no es el caso de nuestra legislación, pero tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Las modificaciones, al menos a los códigos civiles, se pueden realizar en cualquier momento y bueno, al menos en nuestra legislación podría acontecer en cualquier momento una modificación al Código Civil y tal vez también uno de los elementos a modificarse sea el de la diligencia, es decir, que ya no se acuda a un buen padre de familia para revisar si la persona es culpable, sino
que acudamos al análisis de la persona concreta. Entonces, bueno, esto es lo teórico que nos diferencia de cualquier persona que pudiera leer la ley simplemente, ¿no? El abogado, el licenciado en Derecho tendrá que tener aquel conocimiento de esas posibilidades que pueden darse también, y cuando revise también otras legislaciones podrá comprender que en qué tipo de sistema está, ¿no? Si está en un sistema de la culpa en abstracto o en concreto. Nuestro código entonces establece en el artículo 302 lo que ya habíamos manifestado, que el cumplimiento de la obligación implica que el deudor debe emplear la diligencia de un buen padre de familia. Hay diferentes tesis unitarias, tesis dualistas. Las tesis dualistas establecen que la culpa puede dividirse en culpa contractual y culpa extracontractual, de acuerdo a cuál sea la fuente de la que emanen, ¿no? La culpa contractual va a ser aquella cometida por el incumplimiento de un contrato, entonces no hay donde perderse, el mismo nombre nos colabora a comprender esto. La culpa extracontractual, por su lado, implica la violación de un derecho ajeno por la negligencia del agente y que trae como consecuencia la reparación del daño, el resarcimiento del daño. Esta tesis ha sido defendida por diferentes autores cuyos nombres se encuentran en nuestro material. Sin embargo, hay también tesis como la de Marcel Planiol que nos dirán que la culpa al final tiene un solo significado, ¿no? Tiene un solo sentido. Y es que es el incumplimiento de una obligación preexistente con la consiguiente responsabilidad. Incluso en la culpa extracontractual, es decir, ante un hecho ilícito, ante un daño a una persona, estaría rompiéndose una obligación preexistente que es justamente la de no hacer daño al otro, ¿no? Entonces, no es tampoco tan descabellada esta tesis que nos dice que existe solo un tipo de culpa. Sin embargo, si nosotros revisamos la jurisprudencia establecida por nuestro Tribunal Supremo de Justicia, nosotros podemos ver que se ha declinado, digámoslo así, se ha inclinado hacia la tesis dualista. Es decir, nuestro ordenamiento jurídico, según las interpretaciones realizadas por el Tribunal Supremo, reconoce la tesis que divide a la culpa en contractual y extracontractual. Hay ciertas reglas sobre la culpa, ¿no? Y lo que ya habíamos manifestado también, estamos repitiendo algunas cosas. La culpa no puede ser dispensada en ciertos casos. El artículo 350 establece que son nulos aquellos acuerdos en los cuales se establezca que el deudor ya no tiene que resarcir los daños por dolo o culpa grave, ¿no? Entonces, de antemano, las partes no pueden acordar aquello. También van a ser nulos los acuerdos que anteladamente exoneren el deber de resarcir por violación de normas de orden público. Es decir, uno no puede establecer mediante un contrato, mediante la autonomía de la voluntad, mediante acuerdo de partes, que se puede eximir la responsabilidad por delitos, por ejemplo, ¿no? Los delitos que están establecidos en el Código Penal y que tienen orden público, o sea, tienen aquella finalidad de resguardar el orden público. También puede darse la culpa concurrente, y esto lo estamos repitiendo, ¿no? Pero para recordar que no es malo. En caso que ambos incurran en culpa, entonces el juez, de acuerdo a la gravedad de la culpa en la que incurra el acreedor, establecerá pues una disminución del monto a resarcirse en proporción al mismo. Si el acreedor podía evitar el daño, entonces ya no existirá responsabilidad del deudor, ¿no? Porque ya estaríamos únicamente ante la culpa del acreedor. Y como vamos a ver en algún momento, cuando nosotros revisemos la teoría de la responsabilidad, una de las figuras legales que terminan
por eximir de responsabilidad y que rompen el nexo de causalidad es justamente la culpa de la víctima, la negligencia de la víctima. Entonces, esto se ve plasmado en el artículo 348. Si el acreedor podía evitarlo, si dependía del acreedor evitar el daño que se ha generado, entonces ya no existe pago del resarcimiento de los daños y perjuicios por parte del deudor. También hemos podido revisar, además hemos visto dentro de las reglas esto de la culpa de subordinados, ¿no? Y hay diferentes teorías. Una nos dice que el patrón, el jefe o el principal sería simplemente un garante de lo que haría su dependiente. Sin embargo, esto no es cierto porque uno no está garantizando, en realidad uno ha formado parte de la relación obligatoria, ¿no? Entonces no podría ser simplemente un garante. Por lo cual hay otras teorías. La otra teoría nos dice, el principal es responsable de lo que pasa solo en la esfera de sus intereses. Si sale de sus intereses, entonces ya, bueno, será el dependiente. Sin embargo, esta tesis tampoco podría ser aceptada, creo yo, porque siempre existen efectos colaterales, ¿no? Que pueden generarse también por el mismo negocio jurídico, por lo cual no sería viable. Entonces, nuestro código opta por una opción, por una teoría y por regular de la siguiente manera, ¿no? El dependiente del deudor terminaría siendo una prolongación de este para el acreedor, es decir, no podemos desconocer que el dependiente está obrando en nombre de su empleador, ¿no ve? No es que sea su garante, no es que el jefe, el patrón, el principal, sea el que está, ¿cómo diríamos? Sea que está obrando solo en sus intereses y el otro en otros intereses. Entonces, eh, el patrón, el principal, aquel que tiene a un dependiente, aquel que hace, ¿cómo diríamos? Aquel que se vale de otra persona para cumplir la obligación, entonces tendrá que ser responsable. ¿Por qué? Porque sencillamente es el que ha formado parte de la obligación, ¿no? Es decir, sería absurdo que, supongamos, yo sea un carpintero, tengo mi ayudante de carpintero y le tengo que hacer, qué sé yo, un juego de comedor a Nicole Bustillos y luego le digo, ah, bueno, es que no lo hizo mi dependiente, por lo cual él es el responsable. No, no tendría sentido, porque yo he sido el que ha celebrado la obligación, yo he sido el que ha formado parte de la obligación, ¿no? Y me he valido de otra persona dependiente para hacerlo. Entonces, el resarcimiento correría por mi cuenta, ya que el dependiente, como dice Llambias, terminaría siendo una prolongación para el acreedor, al menos. Y aquí es donde nos hemos quedado, al menos en nuestra anterior clase, en la teoría del riesgo creado, ¿no? Hay sistemas de responsabilidad. No es en el incumplimiento de las obligaciones, perdón, nosotros estamos ante un sistema de responsabilidad subjetiva. El sistema de responsabilidad subjetiva tiene como un factor de atribución la culpa del deudor, la culpa del agente del daño. Si no hay culpa, no hay responsabilidad. Pero existe otro sistema, ¿no? El sistema de responsabilidad objetiva. En la responsabilidad objetiva, nosotros estamos ante, ante, la, ante la posibilidad de reparar el daño por el solo hecho de causar el daño. ¿Entienden? Por el solo hecho de causar el daño, uno termina siendo responsable. Y es así que se ha creado esta teoría que nos dice que la misma modernidad, es decir, los cambios que se van dando en la sociedad y en la ciencia, van generando mayores riesgos para las personas. Es decir, el solo hecho de que yo vaya descubriendo nuevos, vaya descubriendo nuevos componentes químicos, vaya trabajando con alimentos para las personas, ya implica una actividad de riesgo. Y el solo hecho de estar inmerso en una actividad de riesgo, por más de que sea lícita, puede llegar a generar responsabilidad.
Entonces, esto se da al menos dentro de la responsabilidad extracontractual, ¿no? Entonces, eso ya lo vamos a ver cuando veamos la teoría de la responsabilidad. Nuestro Código Civil también establece que ante ciertas actividades de riesgo, si es que las mismas terminan generando un daño, estaríamos ante una persona o ante una entidad que debe responder por ello, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo una empresa de alimentos, esto implica que también tiene inmerso cierto riesgo de generar un daño en los consumidores. Entonces, el hecho de que pueda generar algún daño esta actividad implica ya la reparación de daños y perjuicios, ¿no? Continuemos entonces. Entonces, el solo hecho de causar el daño puede generar responsabilidad mientras estemos ante una actividad de riesgo, ¿no? Para ya ir terminando la temática, vamos a analizar el daño, ¿no? El tercer elemento necesario para que sea responsable un deudor es la existencia del daño. Se entiende por daño al menoscabo patrimonial que pudiera experimentar el acreedor por el incumplimiento del deudor. Entonces hay un empobrecimiento, en otras palabras, ¿no? El incumplimiento obviamente implica que aquellas expectativas que tenía el acreedor se han visto frustradas, ¿no? Por lo cual se ha generado un empobrecimiento, es decir, ese dinero que tenía que recibir no lo ha recibido, o esa prestación avaluable en dinero que tenía que recibir no la ha recibido. Entonces, el patrimonio, como ustedes saben, es como una bolsa invisible, ¿no? Como decían los franceses, es como una bolsa invisible y tenía que ingresar algo dentro de esa bolsa invisible, pero no lo hizo, entonces genera ese empobrecimiento. La prestación debida por el deudor representa valor pecuniario. El incumplimiento impide al acreedor beneficiarse con la cosa debida y esto genera el empobrecimiento. El resarcimiento del daño es una obligación autónoma desde el punto de vista de su contenido, ya que equivale a la prestación no cumplida, ¿no? El resarcimiento del daño entonces implica una nueva obligación. No estamos ante ya esta perspectiva del cumplimiento forzado que nosotros habíamos visto que es posible, sino ante una nueva obligación que se genera por el daño que ha generado el deudor, ¿no? Al acreedor. Sirve para restaurar el patrimonio del acreedor que ha quedado perjudicado por la falta del cumplimiento oportuno. Está compuesto por dos elementos que los encontramos en el artículo 344 del Código Civil. El daño emergente, que es la pérdida que se sufre por la falta del ingreso de la prestación debida en su patrimonio, es decir, la prestación misma que no se ha cumplido, que se evalúa en dinero, entonces tendrá que ser pagada por equivalencia, ¿no? Es decir, pagando el valor que la misma implica. Pero además un lucro cesante, y es que hay ciertas ganancias que uno va a perder por el solo hecho de que su deudor ha incumplido. Reitero, ¿no? Puede suceder que yo le tenía que entregar un bien inmueble a Gabriela, supongamos. Gabriela, te tengo que entregar la casa porque tú ya me has pagado el precio, pero no lo haya hecho durante unos 5 meses y ella ya tenía un contrato de alquiler con 3 inquilinos diferentes que le iban a pagar un monto de dinero específico. Si se dan cuenta, ese es lucro cesante, ¿no? Es ganancia que iba a tener ella, pero que no la tuvo porque sencillamente yo he incumplido la prestación al no hacerla, a no entregar el bien de manera oportuna. Hay diferentes formas del daño, diferentes clasificaciones del daño. En razón de su causa pueden ser moratorios, que va a implicar aquel monto de dinero equivalente al daño, no, equivalente a una obligación que se hubiese cumplido en el tiempo oportuno, ¿no? Y el daño también puede ser compensatorio, que comprende todo el menoscabo y sustituye a la prestación original, a lo que se debía en un principio, ¿no? Por su relación con el damnificado pueden ser comunes, es decir, los daños que hubiese experimentado por el incumplimiento de la obligación cualquier persona, es decir, se refiere a, dentro de los daños comunes, por ejemplo, podemos referirnos
a los intereses, la ley establece que en materia de obligaciones pecuniarias, es decir, aquellas que son, que se refieren a la entrega de una suma de dinero, el daño simplemente va a ser el pago de los intereses, ¿no? El daño moratorio, por ejemplo. Entonces, esto va a ser común a cualquier persona que deba un monto de dinero y cualquier acreedor al que le deban un monto de dinero. Pero hay también, por su relación con el damnificado, perdón, ciertos daños propios, es decir, aquellos que sufre una persona por las circunstancias propias de la obligación. El ejemplo que he dado hace un momento de Gabriela Cáceres, a quien sencillamente no le entregaba yo la casa y ella ya tenía inquilinos, es un daño propio porque no en todas las circunstancias la persona va a haber alquilado a otras, ¿no? Entonces, hay que analizar eso. Por su conexión causal pueden ser inmediatos, es decir, aquellos que resultan invariablemente del incumplimiento del deudor, pueden ser previstos, establecidos en el artículo 345, aquellos que contempla el deudor al contraer la obligación. En caso que exista culpa, se cubren estos daños. Uno cuando celebra la obligación sabe que puede generar ciertos daños específicos, ¿no? Yo sé que si no cumplo el pago de un monto de dinero a mi acreedor, entonces voy a tener que pagarle los intereses. Pero también existen ciertos daños imprevistos, ¿no? Y en las pecuniarias, lo único es las obligaciones pecuniarias, lo único que se tiene que pagar es, reitero, los intereses. Pero existen también ciertos daños imprevistos y estos se pueden dar al menos en prestaciones de dar, ¿no? No contemplados por el deudor al contraer la obligación. A ver, un deudor, por ejemplo, no va a, no va a contemplar que la casa pueda derrumbarse con posterioridad a constituirse en mora, ¿no? Y cuando uno ya ha sido constituido en mora y el bien recién perece, entonces aún así es responsable de los daños y perjuicios. Entonces, son ciertos daños que no los contempla, ¿no?, el deudor en el momento que celebra la obligación misma. Y en caso que exista dolo del deudor, tendrá que cubrirse también este tipo de daños. Al menos eso es lo que nos hace entender el artículo 345 del Código Civil. Por su relación con la prestación debida, tenemos daños intrínsecos y daños extrínsecos. Los daños intrínsecos son aquellos que conciernen a la prestación misma y los daños extrínsecos son aquellos que sufre el acreedor en otros bienes suyos ajenos a la obligación. Un ejemplo de esto lo da Potier, ¿no?, el comentarista del Código Civil francés de 1804, que nos refiere que un daño intrínseco será, por ejemplo, la venta de una vaca que esté enferma. Es decir, Guara, por ejemplo, me vende una vaca y la vaca había estado enferma. Esto de por sí genera un daño, ¿no? Porque yo ya he erogado un monto de dinero y en segundo lugar tengo que pagar medicamentos, en tercer lugar tengo que pagar a un especialista veterinario, etcétera, ¿no? Entonces hay ciertos daños intrínsecos que se refieren a la obligación misma, pero también pueden haber daños extrínsecos. Supongamos que yo tengo ahí varias cabezas de ganado que además se han contagiado porque esta vaca estaba enferma. Entonces es un ejemplo muy interesante, ¿no?, al que se refiere Potier. Por la naturaleza de la prestación pueden ser patrimoniales o morales. Los daños patrimoniales van a ser susceptibles en apreciación pecuniaria, ¿no? El valor mismo del bien que nos ha entregado se comprende. También el valor mismo de la prestación de hacer que se debía. Es decir, uno sabe cuánto más o menos podría valer aquello, sabes, es decir, es valuable en dinero, ¿no? Pero existen ciertos daños morales, es decir, aquellos que se generan por el sufrimiento de la persona, y esto no se puede evaluar en dinero. Ustedes han visto en la materia de Civil 1, de Derecho Civil 1, que tenemos derechos de la personalidad, y nuestro Código Civil establece que los daños morales los va a establecer el juez a su prudente criterio, ¿no?
porque esto no se sabe, o sea, yo no sé cuánto vale el sufrimiento de una persona, ¿eh? Entonces, es un tema complejo. La indemnización de los daños y perjuicios. Es la evaluación en dinero de la totalidad del daño resarcible que el responsable debe satisfacer a favor del damnificado. Con la indemnización se restituye el equilibrio que existía antes de que la prestación se incumpla, ¿no? Con el incumplimiento de la obligación se ha generado un desequilibrio patrimonial, porque se quiera o no, una de las partes se enriquece y la otra empobrece, ¿no? El fundamento de esta indemnización de daños y perjuicios es un imperativo de justicia. Se busca que exista, ya que existiría un agravio, perdón, sin la restitución de la persona que ha sufrido el daño, no se la pone en el mismo estado en el que estaba antes, ¿no? Por lo cual la indemnización busca justamente lo contrario, ponerla en el estado en el que se encontraba antes de que la obligación sea incumplida y también, obviamente, ponerla en la situación en la que estaría si se hubiese cumplido la obligación. La finalidad de la indemnización es colocar entonces al acreedor en la situación patrimonial equivalente a la que tendría si la obligación se hubiese cumplido. Si el deudor hubiese cumplido la obligación, probablemente yo hubiese tenido otros réditos, ¿no? Es decir, un daño, un lucro cesante, se ha presentado un lucro cesante, además hubiese recibido la prestación y lo que busca es eso, la indemnización. Indemnización y resarcimiento tienen significados diferentes, al menos lo establecido por la doctrina. Indemnización es una compensación económica, mientras que el resarcimiento puede realizarse por equivalencia o de forma específica, implicando la dimensión real del daño causado. La indemnización entonces será un pago del monto de dinero, no siempre de manera exacta lo que se debía. El resarcimiento puede realizarse por equivalencia, es decir, pagando exactamente, haciendo el avalúo, etcétera, o también de manera específica, es decir, si he chocado con mi automóvil, a tu automóvil, entonces repararlo y arreglarlo de modo que se restituya a la situación en la que se encontraba antes, ¿no? Entonces son conceptos que también deberán manejar. La siguiente clase ya nosotros vamos a referirnos a las últimas, a lo último de esta temática y vamos a ingresar también al tema de la imposibilidad del incumplimiento de la obligación.